para que les vaya bien en el examen. Deben de, este, y estamos cumpliendo pues con el temario. Y todavía no le llevan los resúmenes, los apuntes de Ayame. No, doctor, me dijeron que los iban a traer hoy, pero todavía no han venido. ¿Será que este muchacho Santiago y pues trabajan y Carlos? Entonces, como quiera yo tengo el teléfono de Carlos y como comparten el apartamento, se los tienen que llevar. Sí, Este, yo creo que a lo mejor están en clase o algo. sí, sí. Este, pues, ya ahorita comentamos lo que es la escala de coma de Glasgow y luego pues que se continúa con lo de exploración del paciente y con los pares craneales. Sí, ay Dios, a ver quién quiere pues hacer el resumen, porque yo lo tengo en el libro de la psiquiatría de Goldman, viene muy bien. O lo que hayan preparado ustedes en la primera clase, lo repetimos, lo vemos. Al cabo, pues sirve de repaso y está bien la exploración del estado mental que presentaron, ¿verdad? Pues los que hayan tenido ese tema, pues los espero. Está bien. Y nos sirve no solamente de repaso, sino para que guarden ustedes, estén vigilantes, no solamente por lo de la exploración del estado mental, sino por eh, la entrevista de un paciente, sobre todo si están ustedes, sobre todo las damas, este, y si les llega a hacer, si les llegan a hacer su servicio social en un hospital, pues qué bueno, digo, su internado y su servicio social. Y si hacen en un centro comunitario, los deben de proteger la jurisdicción sanitaria para la cual van a hacer el servicio. Y deben de protegerlos, pero sobre todo las damas, tienen que poner, yo les sugiero, pues el horario de consulta, como le tocó hacer a mi hija en una, en una en un consultorio aliado en una comunidad este, a 50 kilómetros de la cabecera municipal. Entonces, tenía, ponía un horario y y, y yo le sugerí, ¿verdad?, que no tendría ninguna consulta de un hombre adulto sin un acompañante, un familiar. Aunque en esos tiempos, que fue el 2003 por ahí, no había tanta delincuencia y, y esa comunidad era pura gente tranquila, este, pero, pero siempre había algo de gente mala, este, y, y tuve que ir yo porque un fulano
que trabajaba para unos federales o que eran aduanales y que les cuidaban el rancho, se tomó y en esa ocasión estaba mi esposa y mi nieta, pues ahí con mi hija, ¿verdad? Y y quería que consulta y le dijo que no, ¿verdad? Que porque tendría que acompañarse con un familiar. Y luego tenía un radiotransmisor para hablar a la comandancia de Ciudad Anáhuac. Entonces sí tienen que extremar precauciones, sobre todo las damas. No se da consulta sino con un familiar, ¿verdad? Pero en esos tiempos eran contados los casos aislados. Y después, yo fui, dejé mi trabajo y fui y hablé ahí en la comandancia en Ciudad Anáhuac y, y no había la delincuencia que hay ahora. Eh, y mandamos detener al fulano que fue, porque el comisariado ejidal, el que le debería de haber dado apoyo, no lo hizo. Por eso tienen que poner específicamente consulta de tales a tales horas, acompañado siempre por un familiar. Si no, no puedo dar la consulta. Y tienen que ustedes exigirles también a los de la comunidad sanitaria que, que están al tanto de ustedes. Hay, hay mucha responsabilidad a veces en la gente que trabaja para el gobierno municipal o estatal o federal. Mucha flojera. Entonces sí deben de protegerse. Y esta consulta tienen que estar muy atentas y atentos en en la exploración del paciente, sus signos vitales. Si están con una enfermera o enfermero, no vuelvan a repetir los signos hasta que conozcan bien al enfermero o la enfermera que los auxilien, porque algunos no toman las cosas, los signos vitales como debe de ser, y ustedes desde un principio tienen que aclarar eso. Quiero que me tome bien los signos vitales y que tomar la presión, preguntarle qué tantas cuadras caminó o si vino en carro. Tienen que esperarse un ratito para que baje la frecuencia. Son unos 4 o 5 minutos y después ustedes que tomen los signos vitales y ustedes en el consultorio vuélvanlo a hacer, porque a mí me tocó batallar así con personal de enfermería. Donde yo hice el servicio social, ya estaba próximo a jubilarse, tenía un carácter no muy conveniente y desde un principio empecé yo a aclarar las cosas y cuando vi que no cambiaba de actitud, yo volví a repetir los signos vitales. ¿Por qué? Porque nos dicen mucho los signos vitales y se van a sorprender a veces cuando usted les reporten temperatura o la frecuencia cardíaca y ustedes al palpar al paciente o al explorarlo o al auscultarlo, ustedes van a darse cuenta que su frecuencia cardíaca está aumentada después de descansar un ratito, ¿verdad? Si vinieron caminando. Entonces tienen que ser muy cuidadosas y cuidadosos para que hagan bien las cosas. Y como cuando vimos Fisiología 2, Sistema Nervioso Autónomo, confirmen la pupila, cómo está, la frecuencia cardíaca, la disposición, cómo entra al consultorio, en la forma en que se sienta, todo eso lo deben de tomar muy en cuenta. Ándele. Inicie.
Adelante. Bueno, estamos viendo lo que es la exploración del estado mental. En este vamos a evaluar el comportamiento del paciente, la percepción que tiene, el estado de ánimo y sus aspectos cognitivos. Para esto, pues vamos a hacerle una serie de preguntas. Este estudio se va a realizar en pacientes que ya son mayores de edad, ya ancianos y algunos que presenten alguna fractura en el cráneo, y se le va a llamar el mini mental state. Y Sí. después de realizarlo se va a volver a realizar unos meses después. En este se va a evaluar la orientación temporal, espacial y la atención al cálculo. Aquí considero que en la exploración del estado mental, aquí de la psiquiatría de Goldman viene muy bonito, muy claro. Por ejemplo, dice el nivel de conciencia, ya lo comentamos. El aspecto general, ¿verdad? Dentro de la presentación, el aspecto general, disposición corporal, cómo entra, su higiene, eh, eh, cómo, si si viene bien vestido, es parte de la presentación. La otra, el aspecto general y la actitud del paciente, grado de colaboración y esfuerzo. Hay algunos pacientes que son muy participativos, eh, y hay otros que se pasan de participativos porque están demandando atención, que a veces por su misma conducta o su temperamento no, pues, no los escuchan muy bien en su casa. Entonces, a veces son cooperadores y a veces de más, o a veces no son cooperadores, evaden las preguntas, o, o ustedes se dan cuenta de que están mintiendo. Por ejemplo, un paciente que viene con hipertensión y ustedes le dicen, oiga, viendo la presión que trae, la edad que tiene, oiga, ¿usted no se cansa de subir un piso? No, no me cansa. O si ustedes notan que hay alteraciones en el ritmo, en la frecuencia y en el ritmo cardíaco, oiga, no se cansa o algo, no siente como que le falta aire, o a veces como que quiere toser. No. Y ustedes están comprobando que tiene pausas, que tiene una alteración en el ritmo, que tiene arritmias, sin ritmias, sí, sin ritmo. Entonces, ustedes tienen que estar, lo que están explorando, tienen que ver si concuerda lo que ellos están respondiendo. Sígale. Bueno, pues para esto es necesario que el paciente tenga atención. Ustedes tienen que, pues, marcarle bien claro las preguntas para que se den cuenta si él realmente les está prestando atención o si está distraído en algún otro asunto. Las personas van a perder su capacidad de orientación, ya sea por alguna fractura que tuvieron, por la edad, alguna enfermedad como la demencia o delirios. Por eso es muy importante que vaya un familiar, sobre todo en el paciente, en la exploración neurológica, porque hay diversas patologías que no se pueden ocultar ciertos signos, ¿verdad?
Por eso el familiar o el acompañante nos puede orientar y ayudar, ¿verdad?, en la exploración del estado mental. Síganme. Excelente. Algunos de los estudios que se les hace a los pacientes son, por ejemplo, si saben distinguir el lado izquierdo del derecho, si reconocen algunas figuras geométricas. También se les pide que, por ejemplo, toquen su nariz con la mano izquierda o que sigan el dedo de un lado a otro. Hay esas maniobras, el movimiento, para ver si tiene algún problema cerebeloso, ¿verdad? Tocarse con la mano derecha la punta de la nariz y el pabellón del auricular con la izquierda, y luego al revés, para ver si tiene esa coordinación. Y nos está hablando de alteraciones cerebelosas. No sé si recuerden que las y los que fueron mis alumnas y alumnos en fisiología, que cuando vimos el cerebelo, que es un órgano, es una parte del sistema nervioso que es difícil de entenderlo anatómicamente y fisiológicamente. No es tanto a como nos los describe el doctor Guyton, ¿verdad?, que el cerebelo lleva a cabo todos los movimientos desde, por darles el ejemplo, siempre se los pongo, en la extremidad superior, desde tener en el descansabrazos mi extremidad superior, derecha o izquierda, y el hecho de yo agarrar el lápiz, todos los movimientos que hace son involuntarios, son subconscientes, son aprendidos, los lleva a cabo la parte intermedia del cerebro y la corteza del cerebro. Por lo que es la parte más primitiva del vermis, nos sirve para el equilibrio. Y si tenemos alguna lesión a nivel de la parte interna, tendremos una marcha muy característica, ¿verdad?, atáxica, ¿verdad?, sin orden, porque tenemos una lesión en el vermis, en la región del equilibrio. Y si no la tenemos ahí, si está bien, tenemos un tipo de marcha no tan desfigurada. Pero si la tenemos en la posición intermedia, es donde ya se manejan los movimientos musculares desde el brazo, el antebrazo, la muñeca, y lo último que hace la corteza, el cerebro lo hace todo y pone la mano cerca del lápiz, y la corteza es lo único que lo hace, es levantar el lápiz. Y si vamos a escribir, entonces sí, la corteza está haciendo la escritura, pero no olvidando que la posición de la muñeca y de los dedos nos las dejó el cerebelo ahí en orden. Y lo que es el antebrazo y el brazo son funciones del cerebelo, ¿sí? De la parte intermedia y de la corteza, ¿sí? Bueno, para valorar lo que es el funcionamiento cognitivo, como ya usted lo mencionó, si se le pregunta, por ejemplo, si sabe dónde está,
cómo se llama, qué día es, si sabe pues quién lo trajo. También se evalúa lo que es su memoria a corto plazo, igual con las mismas preguntas, y también se le puede decir que pues hay 3 objetos y mencionarle los nombres y después de un minuto volverle a preguntar si todavía los recuerda o si ya los olvidó. Muy bien. Y pues asimismo como evaluamos la memoria a corto plazo, también vamos a evaluar lo que es la memoria a largo plazo. Por ejemplo, si tiene recuerdos de su adolescencia, de cuando se casó, de su primer auto. Y también vamos a evaluar pues el aspecto matemático, pues preguntándole si sabe, no sé, los números del 1 al 10 o cuánto es 5 más 5 o algo sencillo. Ya involucra varias partes de la corteza, no solamente el área visual, el área del occipital, sino el área del parietal y el área motora del frontal, la primera área primaria y la secundaria. Y si va a involucrar un movimiento con el otro hemisferio, la área terciaria o complementaria, ya nos da más información de las diferentes áreas de las cortezas que están íntegras todavía o empiezan a, a perder esa integridad. Sus movimientos serían muy diferentes, muy pausados, en fin. Dígale. Bueno, pues asimismo también se le pide, por ejemplo, que relacione algunas series de imágenes. Se les puede mostrar una gama de imágenes que correspondan a un solo género, por ejemplo, animales, casas, colores, para ver si pues él percibe que corresponden a una misma área. También se evalúa lo que es la ortografía de las palabras, si sabe diferenciarlas, deletrearlas, escribirlas, así como también que identifique los objetos. Por ejemplo, si sabe lo que es un vaso. Sí, ya. Empieza a nombrarle pues al paciente una serie de objetos y preguntarle pues si éste los reconoce. Y asimismo con algún objeto y se lo ponen enfrente y pues le dicen que lo siga, que lo toque y que realice pues una serie de pasos para ver si puede realizarlos o no. Sí, sí. Cada orden que la pueda llevar a ejecutar nos está diciendo que determinadas cortezas, la auditiva, la del recuerdo, de palabras, están descritas, están dispuestas entre el lóbulo parietal en la parte inferior y si va a articular palabras, la comunicación con el lóbulo frontal en la parte anterior y lateroinferior, en donde está casi el área de Broca de la articulación de las palabras, y los movimientos más complejos que va a involucrar el otro hemisferio. Entonces, como quiera, vamos a repasar las figuras del doctor Guyton. Las voy a buscar, las páginas, para que las proyecten y les quede muy claro las funciones que tiene cada lóbulo en la corteza, para que se entiendan más las lesiones que pueden haber en estas áreas y las falta de una capacidad completa. Y se van ustedes a imaginar, al igual que cuando veamos epilepsias,
en qué parte se originan y cómo se van a generalizar. Síganme. Bueno, pues también asimismo vamos a evaluar lo que es la escritura y la orientación espacial del paciente, a ver si él todavía puede realizar oraciones o si sabe ubicarse en el espacio-tiempo. Así como también vamos a evaluar lo que es el razonamiento, pidiéndole pues al paciente que comente semejanzas entre algunos objetos, y también evaluaremos lo que es el juicio. Podemos plantearle alguna situación y ver cómo responde él ante esa situación que está pasando. Pero pues eso solamente sería un planteamiento imaginativo. Está bien. Está bien. Sí, adelante. Muy bien, vamos a repasar esas áreas en el Guyton una y otra vez, o les digo que las busquen ustedes una y otra vez cuando estén leyendo la entrevista, la exploración del estado mental, para que ustedes, conforme el resumen que les hice, de que viene muy, muy estructuradito y ejemplificado, aquí en la psiquiatría de Goldman, y ustedes tengan las áreas de la corteza en los capítulos del Guyton. Así van a sacar las lesiones de todo tipo. Tumores, derrames, hemorragias, lesiones, focos epileptógenos. Van a saber el por qué actúas así el paciente, cómo se manifiestan estos signos neurológicos, nos está diciendo lo que está pasando. Y así, en base al conocimiento de cómo está cada área, pueden ustedes concluir qué está pasando a nivel de la corteza. Una hemorragia, una hemorragia de las arterias corticales de los diferentes lóbulos. Pueden ustedes ver un hematoma, cómo está presionando y empiezan a perder déficit, se empiezan a ver los déficits neurológicos, viendo las figuras de ese libro Guyton, enorme libro, de los mejores y más que he leído en mi vida. Y así, no solamente aquí en la exploración del lado mental, sino, como les digo, en el foco epileptógeno, infecciones, émbolos, hemorragias, aneurismas que se revientan. Síganme. Doctor, tengo Sí. una duda. Sí. Es que, ¿en qué momento es sobre lo de las preguntas, el interrogatorio, ver en qué estado de conciencia está el paciente? ¿En qué momento ya nosotros decimos que ya hay un problema? Y mi pregunta es, porque yo recuerdo que cuando yo era niña yo estuve en un choque y me desmayé. Entonces yo me acuerdo que desperté y el doctor me preguntaba varias cosas y me acuerdo que yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando y yo tampoco me acordaba de cosas que había hecho anteriormente en el día. Yo supongo que él vio que yo estaba bien y me dejó ir. Malamente, pero, malamente, porque tuvo usted una pérdida de la memoria retrógrada. ¿Qué edad tenía usted? yo tenía como 7 años No, y pues me acuerdo que me preguntó que si había ido a la escuela y sí había ido, pero yo le dije que no porque yo no me acordaba de haber ido y me preguntó que entonces por qué traía el uniforme y yo, pues creo que fui y luego me preguntaba como cositas de que qué había hecho, qué había comido y yo me acuerdo que no me acordaba de nada, o sea, y me acuerdo que me hacía como chistes y así, y yo no le entendía, yo no sabía de qué hablaba él. Le estaba valorando su memoria, porque tuvo una conmoción, perdió el conocimiento, usted vio
algunos signos en sus ojos, en los oídos? ¿Tuvo algún síntoma? Pues honestamente no recuerdo mucho, pero perdí el conocimiento y realmente lo único que me checó fue de que como me pegué en la cabeza, mi mayor golpe fue en un ojo. Entonces me checó el ojo y vio que no era nada grave y me fui. O sea, fue todo. Y Solo vio que no estaba viendo y medio salido, básicamente. Lo llevaron ahí a urgencias o con un médico y supo que estaba ahí por algo, se imaginó algo cuando llegó al consultorio o a urgencias. ¿Se acuerda de eso o no? Sí me acuerdo que me llevó mi abuela y me acuerdo que me dijo que me iban a llevar con el doctor porque me había pegado, que si me acordaba que me había pegado, y yo le dije que no me acordaba. Entonces fue con lo que yo me quedé, que pues mi abuela me dijo que yo me pegué y tenía que ir con el doctor. Sí, porque tuvo una pérdida, fue una conmoción a nivel de corteza, perdió el conocimiento. ¿Alguien la vio? ¿Cuánto tiempo pudo usted hablar o no? ¿Quién iba con usted? ¿Algún familiar? Alguien, me supongo. Sí, Entonces, sí podía hablar, más o menos. Me acuerdo que estaba como muy, ¿cómo? tratando de recordar la palabra. Sí, no, Como ¿cómo? que palabras muy cortas, como que me hacían preguntas y era como que, ajá, pues creo, o no estaba muy segura de lo que yo decía tampoco. O sea, no estaba completamente la atención, ¿verdad? No. Tenían que repetirle las cosas. Llegó quizás obnubilada, como que usted creía que estaba ahí, ¿por qué estoy aquí? O qué estoy haciendo aquí, y en ratos se orientaba, veía hacia los lados y notaba algo extraño o se daba cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso fue que ahorita que estaban explicando eso, me entró la duda de que, bueno, si a mí me llega a tocar un paciente así, ¿le doy salida o si la dejo de que más tiempo estarla checando? Usted llegó con una escala de coma de 14 o casi 15. Se debería de haber quedado unas horas. Le hubieran valorado un poquito más. Y me supongo que le dieron mis indicaciones a su abuela o a otro familiar de que si notaban algo extraño, la volvieran a consulta, ¿verdad? Entonces, en una escala de coma de 14, el paciente, para empezar, ya llegó obnubilado. Usted no llegó dormida, usted llegó despierta, pero después del choque no recordó a nada, hasta que ya llegó al consultorio o al hospital o urgencia. Entonces pudo haber tenido una conmoción cerebral que se desconectó la memoria retrógrada. No sabía que había ido a la escuela, no recordó que la fueron a recoger a la mejor de la escuela, y ese incidente ¿a qué horas pasó del día? Ya había salido de la escuela, ¿verdad, Dayami? Sí. Por eso les digo que el doctor Rangel, híjoles, de los mejores maestros que guardo desde medicina, desde primaria, mi maestra de sexto año, en secundaria, el maestro Jesús Pérez, que murió, no completó con nosotros. En lo que estudié en la carrera comercial, contador, en la, ay Dios, se me el nombre, de la maestra Olivia, se me llamaba. Así, en la preparatoria,
nocturna, el profesor Garzavalle, el de física. Entonces, el doctor Rangel estructuró bien bonito los niveles de conciencia y usted llegó con una coma escala de 14. Se debería de haber quedado unas horas ahí, ¿verdad? Y no le tomaron rayos X. ¿No? ¿No recuerda? No. No, es que me dijeron que estaba bien y le digo, realmente mi golpe fue en la cara, en la cabeza, y como yo usaba lentes, pues los lentes me dieron en los ojos y en un ojo se me puso morado. Entonces esa era como que la mayor preocupación que tenía, y nada más me checaron que no me hubiera entrado nada al ojo, que pudiera ver, y como tengo estrabismo, pues checaron que no se pusiera peor y cosas así, pero fue rápido, honestamente. Me acuerdo que me revisó el doctor y me dijo, ¿puedes ver? Sí, me checó el moretón que se me hizo y me dijo de que, bueno, ya te puedes ir. Y ya, fue todo lo que me hicieron. Sí, pero usted no se acordó cuánto tiempo había pasado de que la fueron a recoger a la escuela. Usted se subió a un auto, ¿verdad? Sí, la verdad es que en ese momento no me acordaba de nada. Ahorita ya sé lo que pasó, ¿no? Pero en ese momento sí, mi abuela me hacía preguntas y yo no estaba segura de nada, no me acordaba yo de nada. Sí, estuvo nubilada, ¿verdad? Y tenía una escala de coma casi de 15, entre 14 y 15. Por eso tuvo pérdida de la memoria reciente. ¿Se acuerda cuando se subió al auto o no? No, ¿verdad? Ya ve. Tuvo pérdida de la memoria reciente por minutos. Eso es motivo de una consulta neurológica. ¿Sí? Porque usted llegó entre 14 y 15. Si hubiera estado por abajo de 14, 13 o 12, deberían de haberla internado, tomar una radiografía, un TAC, lo que tengan. Y se hubiera quedado un día o día y medio. Para que relacionen la importancia, razonar los niveles de conciencia, porque si razonamos, y usted está contando sus experiencias, tenemos que situarnos en lo que nos describe el doctor Rangel, que yo las transcribí tal y como él las escribió. Usted llevó obnubilada. Ándele. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así? ¿Alguna o alguno de ustedes? ¿O algún familiar que se le habla y no responde? Porque esas son experiencias que se pueden relacionar ahorita con el nivel de conciencia. Sígale. Bueno, ahora empezamos con lo que es la exploración de los pares craneales. ¿Qué podemos decir del primer par craneal? Una fractura de la base del cráneo, de la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué causaría? Ahí, anosmia, lo que está poniendo ahí. No huelo nada. Se seccionó las segundas neuronas de la vía olfatoria, las células glomerulares que perforan la lámina cribosa del etmoides y van a hacer sinapsis con la tercera neurona, las células mitrales. Son 3 neuronas para llegar a la corteza olfatoria. ¿Qué otra patología puede decir el primer par craneal? ¿Cómo se llama la que está exponiendo? Aquí estoy, doctor. Me llamo Vania.
¿Vania? Sí. A ver, ¿qué más, Vania? Pues hablando lo que es en la exploración del primer par craneal, pues nos dice que este es mediante que el paciente huela una sustancia, tampoco que no sea tan fuerte, pero que logre poder identificar. Y si no hay, pues hay lesión. Si es unilateral, pues puede detectarse, ¿verdad? Aunque pues, puede haber combinación con el otro. Pero sí disminuye el olfato. Se debe de poner a diferentes niveles, Vania. ¿Sí? Retirado de las fosas nasales, más arriba y más cerquita, Vania. Para valorar qué tanto olfato está perdido. ¿Me entiendes? Porque se puede bloquear el olfato porque se le pregunta al paciente si tuvo sangrado abundante de nariz. Un proceso inflamatorio bloquea parte de la olfacción. Todo eso, Vania, está en la exploración neurológica, Vania. Ya no agregó nada sobre el olfato. Le voy a decir una patología que es un tumor maligno. Cacoxia se llama. Huele, un olor repugnante. Ahí tengo la etimología cacoxia, se me olvida ahorita. Entonces, eso también, Vania, se puede preguntar en la exploración del estado mental, ¿verdad? Si tuvo sangrado, si no tuvo sangrado, si tiene alguna alteración antes en la nariz que le permita, que le impida tener buen olfato, ¿verdad? Eso tiene que preguntar. Sígale, Vania. Bueno, ahora se continúa con el segundo par craneal, que es el óptico. Uy, En este, caco quiere decir malo. Caco, cacosmia, mal olor, pero algo feo, malo. Cacoxia es un tumor cercano en el área olfatoria. No es común, pero existe esta patología. Quizás en otorrino se la vayan a preguntar. Ándele, Vania, ándele. Uy, bueno, aquí en este se explora lo que es la agudeza visual del paciente por medio de una tabla Schneerson, de Schlem. que esto es para lo que es una visión de lejos. En cambio, para una visión cerca se requiere una manual. Es también lo que es la percepción de los colores. Examinamos lo que se le examina al paciente por medio de las láminas pseudoisocromáticas, esto con el fin de saber si tiene daltonismo. De Ishihara. Estas del daltonismo, las de abajo, Ishihara. Ahorita en la mañana me hizo una exposición tan bonita, una criatura. ¿Cómo se llama? Ay, Dios, hoy se me va el nombre. Nombre enorme, enorme. En 6 años y casi meses, nadie me había expuesto las láminas de los diferentes colores, la pronatopía, el deuteranatopía, triopía, trianotropía. Nadie en esta muchachita. Qué bárbaro. Se hizo todo tan bonito. Nadie. Entonces se valora la agudeza visual y no solamente la agudeza visual, Vania, el campo visual, como se los hice ver cuando vimos Fisio 2 en laboratorio, se los hice ver y en teoría, ¿verdad? La agudeza visual y los dibujos de Ishihara para los efectos de los conos, de los colores. Y la otra patología, Dios de mi vida, escotomas.
Manchas en el campo visual, nos habla de lesiones desde la retina hasta la cisura calcarina. Las hemianopsias, las cuadrantopsias, los escotomas centrales, nos están hablando de un tipo de lesión. Sígale, Vania. Les hice un resumen muy chiquito, pero frecuente, porque hay mucho que decir de los pares craneales. El óptico para mí es el más difícil, sacar todas las patologías. Uy, lo he leído y se me olvida, y lo he leído y se me olvida. Y tiene múltiples lesiones en todas las vías visuales. Sígale. Bueno, después vamos a ver lo que es el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, que corresponden a lo que es el motor ocular común, el troclear y el motor ocular externo. Prácticamente esto se va a revisar, bueno, se revisa lo que es la simetría de los movimientos oculares, la posición del globo ocular, la simetría o descenso de los párpados y el temblor o la oscilación de globos o de los párpados. Para checar los movimientos, se explora pidiendo al paciente que siga, bueno, se le va a poner un objeto al frente al paciente y se le va a pedir que siga con la vista el movimiento de para así poder ver el movimiento. También para evaluar los músculos que inerva el motor ocular común, que es el recto interno, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo menor. Se le dice vea para afuera, vea para adentro, y se valora si tiene los mismos movimientos del ojo contrario. Se llama reflejos o movimientos consensuales, juntos. Si tiene la pupila igual, igual que la otra, es isocórica. Si es anisocórica, una granita chiquita, uy, hay mucho que decir de los tres pares craneales. No mucho, pero sí. Y ver dónde está la lesión. Deben de estar en el núcleo de Edinburgh-Westphal para lo parasimpático, para la pupila, para el enfoque porque se contrae por el parasimpático y se cierra la pupila, pero además el parasimpático comprime el músculo ciliar y este músculo ciliar automáticamente se abomba y es para ver de cerca, o se desabomba para ver de lejos, porque el músculo ciliar lo aprieta. Sígale. Siguiente diapositiva, por favor. El quinto. Sí, después vamos con el quinto par craneal, que corresponde a lo que es el trigémino. Se va a explorar lo que es la función sensitiva en los tres territorios de la rama del nervio. Y también pues iba a pedir observar los movimientos, principalmente lo que es la mandíbula. ¿Sí? Porque es sensitivo, con tres ramas, por eso se llama trigémino. Y da todo, la cavidad oftálmica, las meninges, casi todas las meninges, nada más la porción más posterior de las meninges, que son por otro nervio, por el vago. Y se valora la fuerza de prensión de los músculos masticatorios, el macetero, el temporal, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. El macetero eleva el maxilar inferior y lo afronta contra el maxilar superior para la masticación. El temporal se inserta en las líneas parietal inferior o media, y va a formar un tendón que va al cóndilo del maxilar y al menisco de la articulación del maxilar inferior con el cóndilo hacia la cavidad glenoidea del temporal, ¿verdad? El pterigoideo externo protuye la boca, la mandíbula hacia adelante, así, y el pterigoideo externo la retrae cuando actuamos los dos.
Pero como cuando yo estoy masticando del lado derecho, protuyo el maxilar derecho, el lado derecho del maxilar, y retraigo el lado contrario con el pterigoideo interno para hacer los movimientos de vaivén, como de vaivén, y masticar así, de vaivén. Protuyo por un lado y retraigo por el otro, protuyo por un lado y retraigo por el otro. Se valoran todos esos movimientos y la capacidad de prensión, porque hay patologías que afectan a la musculatura de los músculos masticadores, que pueden ser procesos autoinmunes, una miositis, o también una toxina, ¿cómo se llama? La toxina que nos contrae, no podemos abrir la boca. Hay bastantitas cosas, por eso se valoran a simple vista. Y un neurólogo pues sabe todo esto a profundidad, más lo que pueda tener un libro así, que no sea neurología, ¿verdad? Síganle. El séptimo, ¿qué funciones tiene el séptimo? Es difícil, es el nervio facial. ¿Sí? En este se buscará lo que es diferencias en la mitad inferior de los músculos de la cara en comparación con la otra mitad superior, para así poder saber si hay alguna debilidad o una parálisis en lo que son los músculos. Sí, cuando está... Sí, este par craneal es difícil de entender, porque unas fibras se cruzan hacia el otro hemisferio, hacia los músculos de la otra cara. Cuando hay parálisis del lado por arriba de los párpados, de las cejas, hay una parálisis contralateral y hay parálisis de desviación de la comisura del lado izquierdo, contralateral. O sea, tiene un grado de dificultad entender el facial. Necesitamos leer en una descripción más grande, en una neurología, porque pues el manual Merck nos dice, o una medicina interna nos dice por encimita, de una neuroanatomía nos dice por encimita, ¿verdad? Nomás lo da testigo y nos dice, pero no nos pone ejemplos. Entonces, tiene uno que leer la neuroanatomía, y luego la fisiología, y luego la fisiopatología, que es la neurología. Entonces, sí, este par craneal guarda mucho con las emociones, que las maneja el sistema límbico, es en la profundidad de los lóbulos temporales. La conducta, no es lo mismo la conducta, el aprendizaje, las emociones, buenas o malas, se nos manifiesta con diferentes expresiones musculares que nos hacen conocer si estamos alegres, si estamos tristes, si tenemos rencor, si tenemos indiferencia, si tenemos odio, si estamos hasta mintiendo, porque de algunas conexiones que tiene el nervio facial, híjoles, sorprendentes que no he leído lo suficiente la neurología de Adams, las otras sí, pero cómo se manifiesta en las emociones en los músculos de la cara. Por eso hay un dicho que dice, no, los ojos son las ventanas del alma. Pues sí, parte de las ventanas del alma, yo diría de nuestro medio interno. Hay ojos tristes, hay ojos alegres, hay ojos de despecho, de arrogancia que se cree mucho. El orbicular de los párpados y los músculos del entrecejo, de las alas de
de los músculos piramidales de la nariz, del frontal, nos están marcando nuestras emociones. Y esas emociones guían a los dos nervios faciales. Síganle. Hay mucho que decir del facial. Eso se llama en psiquiatría, es el lenguaje corporal. Yo tenía una persona que cuando iba a intervenir, que era interventor de tesorería, iba a cobrar impuestos, y trabajaba en un gran teatro allá en Monterrey, y siempre me pedía cigarros. Oye, un cigarro, sí, hombre, ándale. Pero cuando yo le pedía cigarros, me hacía una cara de la fregada, me lo hacía sufrir, porque me lo estaba diciendo con sus gestos. Ese es el corporal, ¿sí? Ese no miente. Y el lenguaje verbal, uy, no solamente miente, sino tiene muchas otras complicaciones hacia el bien o hacia el mal. Dígale. ¿Qué horas son? Ya son las 6. Mañana continuamos, váyanse a descansar. Nunca veo el reloj, pero pues no escuché mucho movimiento. Ayer, Dayami, en la noche, encontré el manual de internos de pregrado, que son los temas que les van a encargar ustedes cuando roten por algún hospital. Esta era del ISSSTE, mi hija fue jefa de enseñanza. Entonces les van a encargar que expongan cuando vayan rotando por gastro, por cardiología. Gastro tiene 16 temas, cardiología tiene 7 y faltan muchos. Neumología tiene 6, nefrología tiene 6, reumatología 5, neurología tiene, ¿qué? 11 y así, Dayami. Se los voy a mandar. 13 tiene neumología. Psiquiatría tiene 7 y así. Y este es un libro ya viejito. Pediatría tiene 20. Ginecología tiene 14. Cirugía general tiene 11 y así. Se lo voy a mandar por foto para que vean lo que les espera cuando vayan a rotar de internado en un hospital. Por eso les digo una y otra vez, cómprense el manual MER, porque ahí traen todo esto. Y ahí se preparan con el manual, y si quieren exponer algo más reciente, pues se conectan a internet. Ustedes saben todo eso. Ándeles, nos vemos mañana. Descansen. Nos vemos, doctor. Ándeles. Y me dice si le llegaron, y si no, para yo hablarle a estos muchachitos. Sí, está bien. Yo ahorita les voy a mandar un mensaje. No. Sí. Como dice, a lo mejor, como dice el dicho, a lo mejor me salen más caras las albóndigas. A lo mejor se van a tardar mucho. Ándele, nos vemos mañana. Sí, está bien. Hasta mañana. Oigan, si alguien en el grupo puso presente, échenme la mano porque a veces no puedo ver, como me voy por la lista, por los mensajes, a veces no puedo ver quién pone en el chat presente, sí. Pero bueno, Margarita. Presente. Leslie. Presente. Daniela Mezcua. Presente. Naila Zavala. Presente. Daniela Quevedo. Presente. Frida Castillo. No, madre, no puedo. Se escucha un poquito. Sí, se escucha. Emanuel López. Presente.
Ruth Lara, Presente. Pablo Cabrera, Presente. Uriel Vallejo, Presente. Evelyn García, Presente. Daniel Zorrilla, Presente. Xochitl Rodríguez, Presente. Vania Lima, Presente, presente. Julia González, Lorna Carvajal, Presente. José Faustino, Presente. Luis Acosta, Luis. Presente. 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 Sí, ¿Sí me escuché? sí. Gracias. Sí. Daniela Fuentes, ¿sí pudo volver a entrar? ¿O ya no? Creo que creo que a lo mejor no. Flor López, Presente. Verónica, Ay, presente. Rosario. Presente. Ok, muy bien. Adiós. Bye. Dayani.